Buenas noches, hermanos, aquí pues saludándolos nuevamente y me da gusto poder estar con ustedes y conociendo un poquito más de la palabra del Señor. La verdad es de gran bendición que nos podamos a ponerse a estudiar la palabra del Señor y aprender un poquito más. Sabemos que es de gran edificación para nuestras vidas y pues vamos a continuar con nuestro estudio de Segundas de Crónicas y ahora vamos a ver dos capítulos. En sí es aquí como vemos en la construcción del templo, Salomón nos da los detalles de todo lo que se construyó, ¿no? Los utensilios y cómo fue construido interiormente y exteriormente. Y pues vamos a ver los capítulos de gran relevancia que nos está dando estos dos capítulos, los versículos con mayor importancia. Y pues la verdad sabemos, ¿no? Nosotros como introducción conocemos nuestro hogar, o a veces el hogar de otro amigo, como cuando queremos hacer un cambio o se va a construir algo, siempre buscamos tener todo, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Pero también todo debemos ir adecuándolo a nuestro gusto. Digamos, cuando nuestra casa ya requiere de alguna remodelación, algunas reparaciones, procuramos, ¿no? Meter primero, pues, lo mejorcito que se pueda de meter de materiales según nuestras posibilidades. A veces buscamos también que los colores de pintura, los acabados interiores también vayan de acuerdo. Primero a nuestro gusto, a los colores de moda que se estén utilizando, y es un sinfín de cosas. Y después, si tenemos la posibilidad de cambiar los muebles, cortinas y todo eso, también vamos viendo, ¿no? Que todo vaya de acuerdo a lo que nos encanta, ¿no? Los colores, si le metemos X color, pues las cortinas también queremos que sean de X color, la sala, el comedor, y todo depende, ¿no? Les digo, de acuerdo a las posibilidades, pero siempre como que tenemos un librito, ¿no? Que decir, bueno, tenemos una revista de decoración y vemos algo que nos encanta y tratamos de ser lo más exacto o un duplicado exacto de lo que nos gustó. Pero aquí el Señor nos da indicaciones precisas de cada cosa que quiere para su templo. Y pues para ello, le digo, en el capítulo 3 vamos a ver todos los datos esquemáticos de la ubicación y la construcción del templo. Y en el 4 se ocupa este capítulo de la composición y el ornato del templo, ¿no? Y pues para ello vámonos de lleno ya a la palabra del Señor y vamos a poner estos momentos en oración. Cerramos nuestros ojos, hermanos. Bendito Dios, Padre Celestial, tú que estás en los cielos, Señor bendito, y que todo lo ves, todo lo sabes, Señor. Y que, Señor, tú nos has dado indicaciones precisas, Señor, siempre para poder nosotros guiar nuestra vida, poder edificar nuestra vida, Señor. Y para ello también, Señor, nos das tu palabra para que nosotros podamos ser guía para otros. Pero, Señor, te pido que tú nos des siempre ese amor, Señor, esa inteligencia y esa sabiduría que solamente tú puedes darnos, Señor, para poder guiar a lo que nos rodean, Señor, siempre en tu palabra, en lo que tú quieres que hagamos para ti. Gracias te doy, Señor, por estos momentos y, Señor, todo lo pongo en tus manos y por el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y como título le puse, sigamos las indicaciones tal y como se nos indican. Y el tema es darle buen uso a todos los recursos o bendiciones que hemos tenido. Y para ello, pues vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a leer Segunda de Crónicas 3, 1 y 2. Y dice así la palabra del Señor:
comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, Jebuseo. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado, ¿no? Y aquí nos dice la palabra, que Salomón empezó de inmediato con las indicaciones que Dios le había dado a David, y que David le había dado toda la responsabilidad a Salomón de comenzar de inmediato. Pero aquí vemos que dice que empezó en el 4º año de su mandato, y en el 2 dice que empezó de inmediato, ¿no? Pero sabemos, aquí la palabra no se puede estar contradiciendo, ¿no? ¿Empezó o no empezó? Claro que sí empezó, pero digamos, siempre para la construcción, ¿qué se necesitan? Ya tenemos los planos. Ok, ya tenemos el terreno. También ya está puesto. Pero ahora ya está puesto el terreno y no vamos a construir a como esté el terreno, ¿no? Tenemos que checar primero si el suelo está adecuado para que se empiece a construir. Y si no, se empieza a preparar el suelo para que sea una construcción bien hecha. Yo lo he visto el otro día, veo al municipio cuando están reparando las calles, que levantan de repente todo el asfalto que ya está feo, y me preguntaba, ¿no? ¿Por qué no luego levantaban y echaban la otra capa nueva de asfalto? Y preguntando me dice, no, es que todo lleva un proceso, no nada más es llegar, quitar y ya, vamos a echar el siguiente. ¿Por qué? Porque sería un trabajo mal hecho. Dicen que tienen que preparar el piso, darle la firmeza que se requiere para que, pues entre comillas, se dure más, ¿no? Aunque sabemos que a veces se utilizan materiales de mala calidad que al mes ya se están levantando. Pero ese viene siendo, ¿no?, el caso de que pues todo se requiere de una preparación. Y no es llegar y luego, como dijeron, David ya le había entregado el oro, la plata, el bronce, el cobre, todo para el templo, y no se iba a alocar, ¿no? Salomón, sino con la inteligencia que él ya tenía, empezó a dar órdenes, ¿no? Digamos, para empezar a fundir los metales con lo que se iba a decorar, y principalmente estaba siendo obediente a cada indicación que su padre David le había dado, y que sabemos que todas estas indicaciones venían por parte del Señor. Y realmente, dice uno, obedeció al pie de la letra cada uno de los detalles para la construcción del templo. Y vemos, dice, obediencia. Y la verdad, los que hemos estado leyendo la palabra del Señor a través de, no sé, 1 año, 2 años, 3 años, los que ya llevamos más tiempo, dice uno, el Señor nos pide obediencia. Siempre, la verdad, sabemos que la obediencia traiga gran bendición. Y se nos mencionan 73 capítulos, entre 73 versículos de la Biblia, la obediencia. Y lo podemos ver, les voy a dar unos pequeños ejemplos, unos versículos de ejemplo donde nos pide el Señor obediencia. En Juan 14:23 nos dice, Jesús le contestó, si alguien me ama, también me obedece. Dios mi Padre lo amará y vendremos a vivir con él. Entonces, realmente es hermoso, ¿no?, la bendición. También en Deuteronomio 28:1, donde nos dice, son las bendiciones que nos da el Señor a la gente que es obediente. Y dice, Moisés continuó diciendo, si ustedes obedecen todos los mandamientos de Dios que hoy les he dado, serán su pueblo favorito en la tierra. Qué hermoso, ¿no? Que siempre el ser obedientes trae de gran bendición, y nos pide obediencia y obediencia. Y aquí en Proverbios también, en el 6:20, dice, querido jovencito,
cumple al pie de la letra con los mandamientos de tu padre y con las enseñanzas de su madre. Y estamos viendo, ¿no?, en los estudios cómo la obediencia realmente trae gran tranquilidad, gran felicidad, grandes promesas para nuestras vidas. Entonces, nuevamente nos dice, seamos obedientes. ¿Por qué el Señor nos lo menciona en 73 versículos? Porque quiere y sabe que realmente el hombre es de carácter bien cambiante, ¿no? En un momento obedecemos, en ratitos no obedecemos. Cuando nos conviene obedecemos y cuando no, no queremos obedecer. Sentimos que dice, nos aprieta mucho el Señor siendo obediente en esto y en lo otro. Entonces no nos gusta. Pero vamos a continuar con la palabra del Señor y vamos a leer ahora de Segunda de Crónicas 3, del 3 al 9. Y esto dice, estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud de 60 codos y la anchura de 20 codos. El pórtico que estaba al frente del edificio era de 20 codos de largo, al igual el ancho de la casa y su altura de 120 codos, y lo cubrió por dentro de oro puro. Y techó el cuerpo mayor del edificio con madera de cipres, la cual cubrió de oro fino, e hizo realzar en ellas palmeras y cadenas. Cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamento, y el oro era de oro de Parvaín. Así que cubrió la casa con sus vigas, sus umbrales, sus paredes y sus puertas con oro, y esculpió querubines en las paredes. Asimismo, el lugar santísimo, cuya longitud era de 20 codos, según el ancho del frente de la casa, y su anchura de 20 codos, y lo cubrió de oro fino, que ascendió a 600 talentos. Y el peso de los clavos era de 1 hasta 50 siclos de oro. Cubrió tanto de oro los aposentos. Y realmente dice uno, el oro en el templo estaba por todos lados, ¿no? Ha de haber sido una esplendez cuando ingresaba uno al templo, porque todo estaba cubierto de oro. Y no fue cualquier oro, ¿no? Fue realmente un oro bueno, de lo más fino, y ahorita lo vamos a ver, porque dice del oro de Parvaín. Y el oro, el Señor, nuestro Dios, nos lo menciona 400 veces en la Biblia. Y para los cristianos representa realmente el oro, la sabiduría divina. Y también el oro parece simbolizar lo divino o inalterable en el santuario, ¿no? Por la belleza y realmente la magnificencia que tenía ya el templo por tanto oro. Y buscando también, pues realmente encontré esto, que el oro es un símbolo de integridad, y esto nos lo dice en Lamentaciones 4:2, donde dice, los hijos de Sion, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Pero también es de un gran valor, y nos lo menciona en Apocalipsis 13:18. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge los ojos con colirio para que veas. El refino del oro, dice, ¿no?, sirve de imagen de purificación del pueblo de Dios en el horno de pruebas, y eso también lo podemos ver en Zacarías 13:9, donde dice, y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, mi pueblo mío, y él dirá, Jehová, él es mi Dios. Y realmente, como el Señor y el significado que tiene para el pueblo de Dios, o el significado que tenía para el pueblo de Dios, todo lo que es el oro. Pero como dicen, el oro era de lo más fino, ¿no? Era de Parvaín.
Tal vez era una región de un oro de excelente calidad, ¿no? Traté de investigar de dónde se encontraba exactamente esta ciudad y pues no, dice que tal vez era del oriente donde lo hizo traer pero realmente dicen que se encontraba en Arabia, pero no dan una ubicación exacta de en dónde estaba esta ciudad de Parvaín, donde era extraído este oro finísimo. Realmente no, yo no conozco de pureza oro, nada más dice pues es de 14, 10 quilates y entre más quilataje tenga pues es más puro, pero ha de haber, les digo, ha de haber sido una esplendidez de oro, como dice uno, del oro más fino, que todo entraba uno al templo y llenísimo de oro, por lo que significaba también para Dios, ¿no? Y vayamos a la palabra de Dios, ahora vamos a leer del 10 al 17 y dice la palabra del Señor. Y dentro del lugar santísimo hizo 2 querubines de madera, los cuales fueron cubiertos de oro. La longitud de las alas de los querubines eran de 20 codos, porque cada ala era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra de 5 codos, la cual tocaba el ala del otro querubín. De la misma manera, un ala del otro querubín era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra era de 5 codos, que tocaba el ala del otro querubín. Estos querubines tenían las alas extendidas por 20 codos y estaban en pie con los rostros hacia la casa. Hizo también el velo de azul púrpura, carmesí y lino, e hizo realzar querubines en él. Delante de la casa hizo 2 columnas de 35 codos de altura, cada una con sus capiteles encima de 5 codos. Hizo asimismo cadenas en el santuario y las puso sobre las capiteles de las columnas, e hizo 100 granadas, las cuales puso en las cadenas, y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y otra a la izquierda. Y a la de la mano derecha le llamó Jaquín, y a la de la izquierda Boaz. Y aquí nos da lo que les decía yo, esquemáticamente cómo se construyó el templo, qué es lo que contenía. Pero dice querubines, y querubín viene del hebreo del querum, ¿no? Que significa los próximos o segundos. Y Dios ha solicitado que se pongan querubines a través de toda su palabra. Y lo podemos ver en Génesis 3:24, donde ahí puso a los querubines de guardianes en el Edén. Cuando una vez que fueron expulsados Adán y Eva, los puso para que no pudieran llegar al árbol de la vida, después de su caída y la expulsión del paraíso, si recuerdan. Entonces, nadie puede entrar dice uno, para tener el árbol de la vida. A veces hemos llegado a ver películas donde dice que el ser humano todavía sigue buscando esa vida eterna, volverse eternos, porque quieren encontrar el árbol de la vida. Creo que la tienen fácil, ¿no? Nunca la van a encontrar, y aunque lo encontraran, sabemos que Dios ha puesto 2 querubines, o ha puesto los querubines ahí para evitar que lleguen a poseer el árbol de la vida. Y los ha puesto como guardianes a estos querubines. También, si recuerdan que cuando se construyó el arca del tabernáculo, se pusieron 2 querubines formando una sola pieza en la cubierta o propiciatorio, ¿no? Dispuestos cara a cara y también en cada extremo, cubriéndolos con sus alas. Y lo podemos constatar en la palabra del Señor en Éxodo 25, del 18 al 20. Y en el 37, 7 al 9, vemos a Bezaleel cuando Moisés le pidió las indicaciones para colocar los querubines en el propiciatorio. Y es que también significaba que era la presencia del Señor, estos querubines, ¿no? El Señor tenía indicaciones.
Y también de los querubines también se nos dice que unas columnas grandísimas, ¿no? Pues eran, dice uno, bastante altas para su tiempo, como que, dice uno, se ve pues desproporcionado, ¿no? Pero el Señor siempre tiene un propósito, el por qué pide con exactitud las, las cosas. Y es que estas columnas hablan de fuerza y de belleza. Y realmente Dios sí está interesado en la fuerza y la belleza. Y estas columnas lo estaban demostrando, porque así. Y pues la columna que es Jaquín, que estaba en el lado sur, era para indicar la promesa de Dios de dar a David un reino establecido para siempre. Y la otra columna del norte, que se llama Boaz, quiere decir con fortaleza, que significa la fortaleza de Dios. Entonces, hermanos, aquí ya Salomón estaba dándole la continuidad que se requería para la construcción del templo. Ya había empezado con planos y aquí ya había puesto manos a la obra para que se edificara el templo y ya llevaba un avance. Y ahora vayamos al Segunda de Crónicas, pero ahora al 4. Y también vamos a leer nada más los versículos que son más importantes, ya que aquí son el ornato de todo lo que conlleva el templo. Pero para ello vamos a leer la Biblia de Nueva Traducción Viviente del 1 al 6 y dice la palabra del Señor. Salomón también hizo un altar de bronce de 9 metros de largo por 9 metros de ancho y 4 metros y medio de alto. Luego fundió un enorme tazón redondo que medía 4 metros y medio de borde a borde, llamado el mar. Tenía 2 metros con 30 centímetros de profundidad y cerca de 14 metros de circunferencia. Por debajo del borde estaba rodeado por 2 hileras de figuras que parecían a bueyes. Había 20 bueyes por metro de la circunferencia que se habían fundido como parte del tazón. El mar estaba colocado sobre una base formada por 12 bueyes de bronce que miraban hacia afuera. 3 miraban hacia el norte, 3 hacia el occidente, 3 hacia el sur y 3 hacia el oriente. Y el mar estaba sentado sobre ellos. El grosor del mar era de unos 8 centímetros. Su borde era acampanado como una copa y se parecía a una flor de nenúfar. Tenía capacidad para unos 73,000 litros de agua. También hizo 10 tazones más pequeños para lavar los utensilios que se usaban para las ofrendas quemadas. Colocó 5 en un lado sur y 5 en el lado norte, para los sacerdotes que se lavaban en el mar. Entonces dice uno, híjole, todo lo que fue construido para el templo, pues aquí dice uno, estaba a una escala pues grandísima, ¿no? Porque dice uno, cuántos miles de litros le cabían a este mar que le llamaban. Realmente dice uno el por qué, ¿no? Y estudiando realmente era en grandes proporciones porque sabemos que el pueblo de Israel era un pueblo grandísimo y el cual se requería, obviamente, para los sacrificios y todo eso, utensilios en gran cantidad y en gran tamaño. Por eso es que se construían de estas dimensiones, ¿no? Dice uno, para las fiestas. Aquí podemos mencionar por las fiestas tales como la Pascua en ese tiempo, ¿no? Nosotros lo vemos en la iglesia cuando vamos a participar de la cena. El hermano encargado de proporcionar el pan y el vino para la cena, él ve de que cuántos hermanos habemos en el templo
y poder decir, bueno, voy a preparar tanto para la cena. Cuando hay menos, hay más. Entonces, pues no es... Hay iglesias que son grandísimas, no va a tener la misma proporción el mismo pan y el vino de una iglesia pequeña a una grande, ¿verdad? Todo va de acuerdo a la proporción de la cantidad de hermanos. Y entonces, aquí podemos ver también que todos los artesanos que estuvieron calificados para la construcción lo hicieron con esmero, cuidadosamente, y que dice uno con resultados realmente espectaculares, ¿no? Porque dice uno comúnmente en el barrio, ¿no? Se la surtieron haciendo las cosas, se esmeraron en hacer las cosas y siguieron las instrucciones tal y como estaba escrito por la palabra del Señor. Específicamente pudieron haberse hasta esmerado de más y hacer todas las cosas muy bien porque sabían que eran para el Señor. Y también, pues, siempre siguieron eso, ¿no? Al pie de la letra, digamos, el instructivo. Nosotros también debemos de tomarlo como ejemplo, porque nosotros realmente para lograr los mejores resultados en nuestra vida espiritual, debemos de buscar siempre seguir cuidadosamente las instrucciones de Dios. ¿Sí o no? Por eso es que decíamos de la obediencia. Debemos ser bien meticulosos con la palabra del Señor y ser bien obedientes. Y no lo somos. A veces somos alá y se va. Realmente no estamos teniendo ese conocimiento de realmente qué tan grande quiero ser yo espiritualmente y servirle al Señor. ¿Hemos cuidado de nuestra vida espiritual así meticulosamente o hemos hecho el ahí se va? Y vamos a seguir leyendo. Ahora nos vamos hasta el 18, del 18 al 22. Y dice, y Salomón hizo todos estos enseres en número tan grande que no pudo saberse el peso del bronce. Así hizo Salomón todos los utensilios para la casa de Dios y el altar de oro y las mesas sobre las cuales se ponían los panes de la proposición. Asimismo los candeleros y las lámparas de oro puro para que las encendiesen delante del lugar santísimo conforme a las ordenanzas. Las flores, lamparillas y tenazas se hicieron de oro y de oro finísimo. También las despabiladeras, los lebrillos, las cucharas y los incensarios eran de oro puro, y de oro también la entrada de la casa, sus puertas anteriores para el lugar santísimo y las puertas de la casa del templo. Y aquí nuevamente el Señor, oro, 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 puro oro. Ya vimos el significado. Aquí se esmeraron, dice, el número fue tan grande que no se supo realmente el peso de todos estos utensilios, ¿no? Y así nosotros debemos de ser. Debemos de ser espléndidos, nunca debemos de estar pensando o limitándonos al querer nosotros dar para el Señor. Siempre esmerándonos. Van a ser tomados en cuenta, hermanos. Y como conclusión nada más, hermanos, pues sigamos al pie de la letra todas las indicaciones que el Señor nos ha dado y nos seguirá dando con el leer de su palabra. Sabemos que es una gran guía para nuestras vidas y que nos va a ir edificando cada vez más, siendo obedientes y esmerados en cada trabajo asignado. Y
que todas las bendiciones que el Señor nos dé, nosotros siempre le demos el uso adecuado, como nos lo está diciendo su palabra, como nos está diciendo esa guía para que nosotros podamos realizar las cosas conforme a las indicaciones que nos da el Señor. A veces a uno se nos da más para trabajar, a otros se les da menos, pero no por ello vamos a decir que me está haciendo el Señor menos. Sabe a cada siervo cuántos talentos le va a dar para trabajarlos. Y lo importante es que nosotros los multipliquemos. Entonces, amén, hermanos, y pues vamos a terminar con una oración. Señor bendito, gracias te damos por estos bellos momentos, Señor. Edifica mi vida, Señor, con tu palabra. Que nosotros, Señor, sepamos darte lo mejor. Que nuestro templo siempre esté lleno de oro, Padre bendito. Sabemos que tú eres todo para nosotros y que, Señor, eres nuestro único Dios. Sabemos, Señor, que no requerimos riquezas, sino únicamente, Señor, tu palabra, porque con ellas vamos a ser ricos en sabiduría y tú nos vas a añadir todo lo que necesitamos, no más, no menos. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y hermanos, pues invitarlos, como les digo, a esta gran bendición que siempre nos da el Señor de miércoles a domingo. El día miércoles 8:30 los esperamos para el estudio de Proverbios. El día jueves 8:30 Salmos. El día viernes 8:30 Oseas. El sábado al mediodía para los pequeñitos la familia Kit a las 12 y 8:30 continuaremos con el segundo libro de Crónicas. Y el día de mañana nos vemos a las 11 allá en el templo para continuar con el estudio de Lucas. Amén. Estamos viendo, hermanos.